Lazo indiscreto. Capítulo 7. El triunfo en el corredor Ícaro fue celebrado en los registros oficiales como un éxito estratégico, aunque muchos en la base no lo vieron como una victoria. Los Baritex dañados, los pilotos exhaustos y las sombras de las auditorías hacían que el aire se sintiera pesado. Y aunque Chiron había salvado a Rick, el agradecimiento era apenas un hilo frágil en medio de una cuerda a punto de romperse. En la sala del mando, el consejo remoto envió una transmisión. «Felicitamos a la escuadra por la misión», dijo un almirante. «Pero recordemos que el uso del sujeto Centraedi sigue siendo experimental y sujeto a revisión». Lisa apretó los puños, pero mantuvo la voz serena. Sin él, la misión habría terminado en catástrofe. El almirante replicó: «Así es, estamos de acuerdo. Por eso se le darán las libertades necesarias para que pueda deambular, incluso salir de la base». La conexión se cortó. Esto era algo nuevo. Aunque no era lo que Lisa esperaba, que la confianza hubiera cambiado, por lo menos tendría más libertad. Jane miró a Lisa con un gesto de advertencia. «No van a parar hasta verlo caer. Entonces que lo intenten», respondió Lisa endurecida. En el hangar, Rick supervisaba las reparaciones cuando Chiron se acercó. El silencio entre ellos era incómodo. «Lo de Ícaro no borra nada», dijo Rick sin mirarlo. «Pero salvaste a un piloto, y a mí». Chiron lo observó serio. «No espero gratitud, solo espero que entiendas que no estoy aquí para destruir nada». Rick finalmente lo enfrentó con una mirada cargada de mezcla amarga, respeto y odio, en la misma dosis. «No confío en ti, pero ella sí, y eso es lo que más duele». Se alejó sin esperar respuesta. Chiron quedó en el hangar, consciente de que la herida de Rick era muy profunda, como cualquier cicatriz de batalla. Esa noche, Lisa llamó a Chiron a su despacho. La habitación estaba iluminada solo por una tenue luz. Chiron entró despacio, observando con atención. Nunca había estado en su oficina. Era bastante bonita. Observó las fotos que había ahí. Fotos de Lisa con las conejas. En algunas estaba con Roy y en otras con Max y Rick. Pero había un tipo, uno desconocido, que le llamó su atención. Lisa lo veía con adoración. ¿Quién era? Nunca lo había mirado. Y esa sensación extraña nuevamente se instaló en su estómago. «Sé que Rick te habló», dijo ella llamando su atención. «Sí, no cambiará de opinión». «No, pero lo que dijo revela algo. Él cree que te defiendo solo porque estoy ciega y no lo entiende». Lisa se acercó un poco más con la voz baja. «Lo que siento por ti no me debilita, Chiron, me hace más fuerte, porque por primera vez en mi vida no estoy tomando decisiones por obligación o deber, sino porque quiero». Chiron la miró con la sombra de incredulidad en sus ojos. «Nunca pensé que alguien pudiera decirme eso así. Cuando estaba con Asonia no sabía qué era, solo imitaba lo que veía. Pero contigo es distinto, no es impulso, no es imitación, es algo que no puedo nombrar, pero sé que existe», dijo tocándose el pecho. Lisa dio un paso más cerca, lo suficiente para que el aire entre ambos se tensara. «No lo nombres, solo vívelo». Hubo un silencio cargado. No se tocaron, pero la proximidad era suficiente para sentir que la guerra había quedado fuera de sus paredes. Por un instante no eran soldado y vicealmirante. No eran humano y Centraedi. Eran dos personas intentando descubrir cómo sanar heridas invisibles. Mientras tanto, en otro rincón de la base, Rick observaba su Baritec en reparación, el ala dañada, remendada con parches. Parecía un reflejo de sí mismo. Sabía que la guerra continuaba, pero lo que más le dolía era una batalla que ya había perdido sin disparar un solo tiro, la del corazón de Lisa. El informe de Ícaro dejó una consecuencia inmediata. El enemigo estaba usando generadoras de interferencia móviles que neutralizaban la mitad de sus sensores y cegaban sus rutas de abastecimiento. El consejo exigió una operación quirúrgica para localizar y desactivar la plataforma de James antes de que se multiplicaran. El margen de error era 0. En la sala de mando, la proyección estelar sobre la mesa. Jane y Vincent señalaban las 3 posibles ubicaciones.
El patrón de ruido sugiere que los Jamders se ubiquen en cada 90 minutos. Dijo, si atacamos donde estuvieron, llegaremos tarde. Lisa cruzó los brazos calculando en silencio. Necesitamos ojos que no dependan del espectro que ellos están bloqueando, concluyó. Balizas ópticas, guía manual. Gina asintió. Tengo una propuesta operativa. Inserción de un pequeño equipo, una lanzadera camuflada y anclaje de 3 marcadores. Rick había entrado sin anunciarse, soltó un resoplido. ¿Y quién va a guiar a mano ese ballet en la oscuridad?, preguntó con ironía. Lisa sostuvo la mirada. ¿Tú y Max? En cobertura cercana. Rick bajó el casco con brusquedad. Perfecto. ¿Y el ojo que nos ciega? La respuesta era obvia, incluso antes de oírla. Chiron, dijo Lisa. En el hangar, el murmullo de herramientas parecía más bajo de lo normal. Chiron revisaba una lanzadera ligera con paneles absorbentes. Ajustaba con paciencia los servos de las microbalizas cilíndricas del tamaño de una mano, capaces de pintar objetivos con un destello en un espectro de los Jamders que no podían ahogar. Rick se acercó con paso deliberado. Te digo esto para que lo recuerdes allá afuera, espetó. Si te apartas medio milímetro del plan, te saco de la misión. No vine a improvisar tu caída, Hunter, replicó Chiron sin levantar la voz. Vine a asegurar nuestra salida. Max apareció entre ambos, como siempre, empujando un carro de herramientas. Hagan lo que quieran después. En la misión, 2 grados de error son muerte, agregó. Se miraron los 3. Por una vez, nadie añadió nada más. Antes del despegue, Claudia y Jean revisaron el checklist. Cuando Chiron entró en la sala de mando para recibir la validación final, Lisa notó el corte ya cicatrizado en su ceja, vestigio de Ícaro. Pensó por un segundo en el observatorio, en la cercanía sin contacto. Vas con el traje de piloto modificado, dijo Lisa. Si los Jamders te pisan la red, te quedas a oscuras literal. Mantén la línea de seguridad. Entendido, respondió él. Y Chiron lo retuvo con la mirada. Vuelve. Él inclinó apenas la cabeza. Vuelvo. Jen los observó a ambos. Luego bajó la vista con media sonrisa profesional. La lanzadera camuflada se pegó a la sombra de un asteroide a su lado. A la distancia, los Varitech de Riggs y Max orbitaban como halcones. La voz a través de la frecuencia tácita sonó limpia. Fase 1, aproximación oculta. Fase 2, inserción, para anclar balizas en los puntos alfa, beta y gamma. Fase 3, retirada por la senda delta. Rick, cobertura extrema. Max, contrafuego a distancia. Chiron, tú marcas el baile. Recibido, dijeron casi a coro. La primera aproximación fue limpia. El campo de interferencia no olfateó la lanzadera. Chiron fijó el anclaje magnético y emergió al vacío. El silencio del espacio, atravesado por respiración y latidos transmitidos por el casco, le recordó por un instante las viejas caminatas en los cascos Centraedi, solo que en ese entonces todo había sido obediencia. Punto alfa 10 metros, rumbo 0, 5. Indicó Vincent. Chiron flotó con microimpulsos, pegó la baliza al casco de un cargadero abandonado y la activó. Un destello mínimo, invisible para sensores convencionales, se extendió como una cuerda de luz hacia la mesa de mando. Alfa listo, anunció. Bonito, dijo Max, uno menos. No canten, gruñó Rick. El punto beta estaba al otro lado de un enjambre de chatarras. Chiron serpenteó con precisión, evitando las placas que giraban con la inercia de décadas. Cuidado a tu 9, advirtió Max. Panel grande sin giro aparente. Es trampa óptica. Chiron redujo un pulso y dijo que el panel pasara como si el espacio mismo respirara. Aterrizó un boquete de casco y fijó la segunda baliza. Beta activo. Queda gamma, señaló Vincent. Y allí está el corazón. La firma de calor es intermitente. Rota su patrón cada 12 segundos. Lisa apretó la mandíbula. Eran buenos. En ese momento el enemigo se movió. Un par de cazas se descolgó desde la zona más oscura. No dispararon, aún esperaban. Contacto, avisó Rick. 2 firmas, preparen cierre en pinza. No disparen a menos que disparen, ordenó Lisa. No delaten la posición de Chiron. Chiron, a 20 metros del punto gamma, comprendió que ya no tenía 12 segundos, tenía tal vez 6. Voy a anclar en 2 impulsos, dijo. Si me huelen, ustedes corren. Negativo, saltó Rick. Nadie corre hasta que todos corremos. Chiron no debatió.
2 impulsos, giro corto, guante pegado al casco enemigo. No era chatarra. Era una cobertera camuflada con placas viejas. La baliza se ancló, hizo clic. El espectro óptico pintó el núcleo de la plataforma de Jammers. En la mesa de mando, el triángulo perfecto se iluminó con una ruta de salida. «Gamma», dijo Chiron, «activo». Los cazas se lanzaron esta vez. Dispararon. «Ahora sí», gritó Max, abriendo fuego en abanico. Rick cayó en picada, cortando el vector del perseguidor. Láseres cruzaron a centímetros del casco de Chiron. Uno le golpeó el propulsor del traje Eva. La telemetría de su impulso lateral murió. «Pierdo control en el eje Z», informó lacónico. Empezó a girar lentamente. «Enganche visual», dijo Rick. «Lo tengo». «No dispares», lo frenó Lisa. «Si lo rozas, lo partes. Sosténlo». Rick maldijo, pero obedeció. Alineó su Varitech junto al cuerpo que giraba y con microimpulsos de vector igualó la rotación en una maniobra que pocos pilotos harían sin vomitar. Extendió el brazo mecánico del Varitech y atrapó el tanque dorsal del traje de Chiron y lo del tubo. «Sujeto», anunció con respiración agitada. «Gracias», dijo Chiron, y fue la primera vez que la palabra tuvo el peso inverso. Max derribó un caza, el segundo. Viendo perder el jam, saltó a velocidad y huyó. «Tenemos ruta libre», cantó Jane. «Salida por la senda delta, ya». «En marcha», ordenó Lisa. El regreso fue un hilo tenso, pero sin sorpresas. Cuando las compuertas del hangar se cerraron, la base soltó un aire que nadie sabía que estaba conteniendo. Técnicos corrieron hacia el Varitech de Rick y hacia la lanzadera de Chiron. Chiron bajó del arnés con un ligero temblor en las manos, que a nadie le pasó inadvertido. Rick descendió de su Varitech. Se quedaron frente a frente. Esta vez fue Rick el primero en hablar. «Tu gracias queda registrado», dijo con un humor áspero. «No te acostumbres». «No puedo», respondió Chiron. «No lo haré». Max llegó, sudor aún en la frente. «Si vuelven a pedirme esa maniobra de pinza inversa, renuncio». Mirilla desde arriba soltó una risita breve. En la sala de mando, el triángulo de baliza seguía proyectando. Lisa apoyó la mano sobre el borde de la mesa. Jane le pasó una tacita con café que sabía a gloria después del vacío. «Objetivo localizado y marcado», resumió Vincent. «Si quieren, mañana mismo lo borramos del mapa». Lisa sintió. «Mañana, hoy ya ganamos para estar vivos». La puerta se abrió y Chiron entró aún con el cuello del traje Eva desabrochado. Nadie habló durante un segundo, consciente de los ojos que observaban. Lisa cruzó la sala y se detuvo a un brazo de distancia. «Buen trabajo», dijo profesional. «Fue un baile», respondió él. «Tú pusiste la música». Hubo un brillo en la sonrisa de Lisa. Bajó la voz apenas. «Cuando el traje falló...» «Rick estaba ahí», la interrumpió Chiron sin ironía. «Me sostuvo». «Sí», dijo Lisa, «y eso cambia las cosas». Chiron inclinó la cabeza. «No sé si lo hará fácil, pero quizás lo hará posible». Más tarde, en el observatorio, el vidrio devolvía el reflejo de 2 figuras cansadas. Lisa apoyó la frente en el cristal unos segundos. Chiron se quedó a su lado, sin invadir la distancia. No había palabras necesarias. «Hoy no hubo roce», dijo él en un murmullo, «pero no lo necesité para saber que estabas conmigo». Lisa exhaló una risa pequeña, sin alegría pero sincera. «Y estuve y estaré». Volvieron a quedarse en silencio. Afuera del punto ciego que había sido la plataforma de Jammers, ahora era un triángulo perfecto en los mapas. Adentro del punto ciego de sus detractores, la idea de que un Centraedi no podía ser parte de su salvación empezaba a perder fuerzas. Rick, desde la cubierta auxiliar, miró las estrellas y apretó el comunicador sin hablar. Lo soltó. No estaba listo para decir nada. Pero había dejado de negar algo. En la oscuridad, él también había seguido la voz de Chiron. La guerra continuaba, la base respiraba. Y Lisa por primera vez en días sintió que el futuro no eran solo auditorías y sospechas, sino una ruta trazada con 3 puntos de luz. El triunfo tácito de Punto Ciego trajo un respiro momentáneo, aliviando un poco las tensiones internas. El enemigo se reorganizaba, los mandos desconfiaban un poco menos, y en los pasillos las divisiones eran cada vez más evidentes. En medio de todo, Rick Hunter enfrentaba su propia tormenta personal. Continuará.